Buenas tardes, me llamo Jesús Gerardo Mendoza Hernández y en este momento voy a empezar a presentar mi proyecto integrador de electricidad y magnetismo. Primero quisiera empezar por las preguntas. La primera es, ¿qué son los circuitos eléctricos y la importancia que tienen ellos en la sociedad? ¿Qué son los circuitos eléctricos? Bueno, son básicamente conjuntos de sistemas que están alimentados por una corriente eléctrica. ¿Cómo puede ser esto? Podemos verlo ejemplificado simplemente como un sistema eléctrico, por ejemplo, un cableado, el cual tiene una fuente de energía, la cual puede ser una planta termoeléctrica, puede ser una batería, un panel solar, cualquier cosa que le suministre electricidad. Ahí ya van a ser distintas tensiones y distintos tipos de fuentes. Y ahora, también tiene distintos fines. Tenemos, por ejemplo, sistemas tan simples como el que puede ser un apagador de un contacto para encender y apagar la luz, lo cual ya es un circuito. Otros más complejos, como un procesador de una computadora, el cual también es un circuito mucho más complejo, hecho con un método llamado fotolitografía, pero es básicamente lo mismo. Imprimir canales por los que pasa la corriente por medio de iones y así pues estar realizando una serie de actividades con los transistores para poder realizar cálculos. Ahora, es lo mismo que un circuito normal de casa, pero con otro nivel de complejidad. Son muy importantes, ya que todo lo que tiene que ver con electrónica y microelectrónica pues, es indispensable. ¿A qué se refiere la ley de Kirchhoff? Las aplicaciones prácticas que se pueden dar. Bueno, la primera ley consiste en la corriente de Kirchhoff, que es la suma algebraica de la corriente que entra por un nodo. ¿A qué nos referimos a esto? Podemos ver un nodo como un circuito, una pequeña carretera. En el punto medio se encuentra un nodo, lo cual podría llegar a ser una resistencia. Este nos indica la cantidad de corriente que pasa a través de él de punto A a punto B, pasando por aquella resistencia, o puede ser un circuito más complejo. Para este ejemplo, pues nos viene bien que sea así de simple. Esto nos es muy práctico, ya que nos permite calcular la cantidad de corriente que va a ingresar y que va a salir. Entre más complejo, esto es más útil, ya que si se llega a sobrecargar un sistema, se pueden llegar a quemar, como en el caso de los procesadores que comenté anteriormente. Las placas base llevan sistemas para evitar la sobrecarga de esto, ya que pueden llegar a quemarse, ya que son muy delicados y tienen transistores muy pequeños. La siguiente ley es el voltaje de Kirchhoff. Esta es la suma algebraica de la trayectoria cerrada de todos los voltajes. La suma de esta debe dar igual a cero. Esto es muy importante, ya que nos permite calcular las cargas que hay en un sistema. Con esto nos puede ser bastante útil con el fin de saber con cuánta corriente se tiene que alimentar o con qué tensión se tiene que alimentar, ya que si es menos, pues nos va a resultar impráctico y fructífero, ya que ni siquiera va a alcanzar a encender todo el sistema. Y si es de más, puede llegar a quemarse. Incluso si es un sistema simple como el de una casa, si supera cierta tensión o cierto voltaje, puede llegar a quemar todo, la, todo el cableado. O en el caso de un procesador, puede llegar a quemar el silicio del cual está impreso. ¿Qué son las fuentes de alta tensión? ¿Cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bueno, aquí puse una batería, bueno, es un generador, pero puede ser una batería. Una fuente de tensión que es cualquier cosa que le suministre energía a un circuito eléctrico, que es una fuente de alta tensión. Podemos hablar de un inversor, un transformador, podemos hablar incluso de un capacitor. ¿Qué fin tiene esto? Por ejemplo, en un sistema de una máquina, en donde tenemos un motor eléctrico. Para poner en marcha ese motor eléctrico se requiere una ligera sobrecarga de energía. Para ello nos hacemos ayuda de un capacitor, el cual suministra una tensión mayor a la normal, pero solo durante un pequeño momento, ya que si esta tensión fuera sostenida, quemaría el sistema. Este pequeño empuje extra permite que, por ejemplo, un capacitor encienda un motor. Al dar un pequeño empuje extra, empieza a balancear lo que vendría siendo el eje del motor. Este empieza a girar y ya de esta forma, pues con ese pequeño empuje se puede tener una tensión normal y empezar a tener movimiento el motor. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bueno, aquí tenemos un esquema eléctrico. Podemos irnos, por ejemplo, por la ley de Ohm.
que nos permite, que nos permite calcular la suma de todas las cargas, nos permite pues tenerlo ejemplificado de forma sistémica, como en este esquema que vemos en pantalla. De esta forma nosotros podemos ejemplificar y pues demostrar de cierta manera cómo son nuestros circuitos eléctricos, cómo funcionan, todas las partes que deben tener y así realizar un balance de energía, cuánta electricidad se necesita y también pues para tener una cierta, bueno, una sumatoria del consumo, pero pues también para saber qué materiales tienen que utilizar para no excederse o para poder abaratar costes. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Como ya les había dicho, existen unos más grandes cuyas funciones son suministrar una carga extra, como en el ejemplo de los motores eléctricos, el cual nos permite empezar el movimiento. En cuestión de placas, bueno, en una placa de una computadora podemos tenerlos para activar solenoides, para encender o apagar una placa, para hacer un reseteo. Este nos permite también rectificar la corriente que le llegan a ciertos aparatos, ciertas funciones, por ejemplo, en el caso de una placa madre, en el caso de una placa o en el caso de una tarjeta gráfica, el cual se necesita un cierto voltaje que es estable. Si el voltaje baja, este puede entrar y suministrar un poco más de carga. Eso ha sido todo. Gracias.